este podcast, quiero hacerles una recomendación. La plataforma en la que grabo mi podcast es Anchor, la mejor plataforma para grabar podcast del mercado, donde tú puedes consolidar tus ideas, puedes crear tus ideas y materializarlas grabando tu podcast. Anchor es la mejor alternativa para que tú puedas grabar tu podcast y puedas tenerlo disponible en cualquier plataforma de podcast. Y por supuesto, en las plataformas de podcast más reconocidas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, entre otros. Si quieres tener tu podcast, utiliza Anchor, la plataforma en la que yo te recomiendo grabes tu podcast como yo lo hago, porque es la mejor alternativa para crear tu podcast. Anchor. Bienvenidos amigas y amigos a mi podcast Sin Anestesia. Les saluda Germán Paredes. Es un inmenso placer poder acompañarles nuevamente como cada lunes a través de esta vía para que juntos reflexionemos y nos mantengamos informados del acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Y a propósito de Venezuela, esta semana sigue siendo noticia nuestro país, no solo por la llegada de los 5 buques con gasolina iraní a Venezuela, sino también de lo cual hablamos el día de hoy en nuestra columna en verdadesyRumores.com, que es la novela de David Rivera, el famoso caso de los $50 millones pagados para cabildear a favor de PDVSA en los Estados Unidos. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que realizara la colega Maybor Petit, quien es una de las editoras de Venezuela Política y quien ha publicado un trabajo bien importante, bien detallado, bien extenso acerca de el pago a David Rivera de 15 millones para cabildear a favor de la PDVSA de Nicolás Maduro. Y hoy vamos a compartir en este podcast ese trabajo hecho por nuestra colega Maybor Petit. El trabajo se titula Citgo pagó a David Rivera 15 millones para cabildear a favor de PDVSA, la PDVSA de Nicolás Maduro, en los Estados Unidos. La demanda contra Inter-American Consulting, INC, empresa de maletín del congresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares en los que ejecutivos de Citgo de la antigua administración y que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de Citgo. El caso que involucra al político de la Florida, es decir, de Miami, en Estados Unidos, se presentó hace 3 años ante las gerencias de Citgo y desde febrero del 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan, ¿por qué ahora? A continuación les presentamos este trabajo de esta historia de corrupción variopinta hecho por nuestra compañera periodista colega Maybor Petit. El trabajo comienza así. Una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de Citgo, Willkie Farr & Gallagher, LLP, encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb, fue publicada por primera vez en el New York Times el pasado 13 de mayo del 2020. En la querella, PDVSA USA busca que Inter-American Consulting, INC, una empresa de maletín propiedad del congresista cubano-americano David Rivera, devuelva al menos $15 millones más los intereses por servicios de cabildeo que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la empresa registrada en la Florida con el fin de limpiar la cara del régimen de Nicolás Maduro en el año 2017. Rivera, quien había sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que, abro comillas, todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano del 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé. Según Rivera, al ser consultado por el Nuevo Herald,
dijo que la administración Trump, incluida el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, estaban al tanto de todo. No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. Pero surge la pregunta, ¿quién pagó los 15 millones a David Rivera? La demanda fue interpuesta por uno de los abogados de Citgo, que ha trabajado para la administración del régimen chavista y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la junta directiva de Citgo, designada por el presidente interino Juan Guaidó en el 2019, Luisa Palacios. Michael Gottlieb, quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. Según reporta Venezuela Política, hemos escrito sobre la relación de Palacios y Gottlieb y el caso que ambos mantienen al acosar al personal de Citgo que ha denunciado las irregularidades dentro de la corporación. Una fuente interna habla de un pago corrupto, diciendo que la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta. En marzo de 2017 ocurrió un acontecimiento en la sede de Citgo en Houston que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación imprescindible de garantizar que Citgo cumpliera las obligaciones legales. Por aquel entonces se presentaron unas facturas para justificar un pago por un total de $15 millones, 3 facturas de 5 millones cada una, a favor de Inter-American Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las facturas, que a decir de muchos eran simples papeles sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas. A todas luces se veía que era una operación de lavado de dinero, según sostuvieron 2 fuentes internas de Citgo, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que están siendo sometidos dentro de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Las 3 facturas por servicios profesionales eran por el monto de 5 millones cada una, para un total de 15 millones, y se pagó un total de 15 millones por una orden de arriba. Para este momento, José Pereira, actualmente bajo arresto en Venezuela acusado por delitos de corrupción, era el presidente de finanzas y fue quien ordenó a Gina Cohn, actual tesorera, a que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de Citgo, en aquel momento Nelson Martínez, fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre del 2018. El jefe de servicio de compliance, es decir, de cumplimiento, era Rick Esser. Citgo pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera y todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo. La aprobación de los pagos de 15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. Los récords demuestran que Citgo emitió 3 pagos de 5 millones cada uno. Las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera, Inter-American Consulting. Se enviaron en marzo 24 del 2017, abril 10 del 2017 y abril 19 del 2017. Es decir, se pagaron 15 millones de dólares en menos de 4 semanas, 27 días, por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar 50 millones de Citgo de una manera expedita. José Pereira, quien era, y Gina Cohn violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación, entre otras,
que se cometieron durante la presidencia del expresidente de Citgo fallecido, Nelson Martínez, para favorecer al régimen de Nicolás Maduro en febrero del 2019. Pero en febrero también del 2019, cuando se unió una nueva junta directiva de Citgo encabezada por Luisa Palacios, se le informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por los anteriores administradores de Citgo y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio ubicado en el 1293 Eldridge Parkway en Houston, Texas 77077. La explicación de las facturas consultadas para este reporte reflejan que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher hay muchos hechos sin contar. Una de ellas señala: esto no es ni el 10% de la historia, a la vez que aseguró que muchos de los hechos reportados que ambas partes han dicho no son ciertos. Otra fuente de PDVSA en Caracas confirmó a Venezuela Política, quien publica este trabajo, que los pagos a la empresa Inter-American Consulting Inc. fueron hechos en un 100% por el personal de Citgo, por orden de la Junta Directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira, quien está bajo arresto en Venezuela, y Gina Cohn, actual tesorera de Citgo, violando todos los controles y procedimientos internos de revisión. Un elemento importante que vale la pena destacar es que los registros constitutivos de PDVSA USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma Citgo. Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del congresista David Rivera, Citgo estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez, según acota una fuente consultada en PDVSA, casa matriz de esta compañía en Estados Unidos. En la demanda se pretende establecer que PDVSA USA es una unidad de PDVSA, pero dicho argumento es solo para encubrir a Citgo, según dijo una fuente familiarizada con el caso. PDVSA USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace Citgo a PDVSA. En vez de pagar a PDVSA parte de este dinero, este era transferido a las cuentas de PDVSA USA en Estados Unidos, para pagos principalmente a proveedores que en realidad no eran tales, por ejemplo, proveedores usados en Citgo Aruba, en gastos de propaganda política del régimen venezolano de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, en gastos de los viajes de personeros del régimen, Delcy Rodríguez y otros, gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en Nueva York, como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, y muchos otros pagos como donaciones no controladas. Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDVSA USA no eran manejadas por Gina Cohn, quien era tesorera de Citgo, bajo la dirección de José Pereira, y Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez. El entramado de corrupción que se manejó desde Citgo envuelve muchos otros casos como el del excongresista Rivera. Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de Citgo que colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron el régimen de Nicolás Maduro de los Estados Unidos, según aseguran las fuentes. Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr y Gallagher LLP, los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a Citgo, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales en la ley de RICO incluidas y otras leyes federales de los Estados Unidos. Una de las fuentes consultadas por Venezuela Política señaló que la demanda es una presunta estrategia de la actual junta directiva de Citgo que busca encubrir las espaldas ante la investigación que se realiza en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otro informante sostiene que el abogado Michael Glotiel, Luisa Palacios, Carlos Jordán y el resto de los directivos
saben que no van a recuperar los 15 millones de dólares, que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del diputado David Rivera y de la Junta ad hoc. Se preguntan por qué Citgo no demandó a Ernesto Guevara, que presuntamente defraudó a la compañía por 300 millones de dólares. Además, los ejecutivos mencionados en los reportes internos de Citgo sobre este caso aparecen señalados por presuntamente cómplices y encubridores Gina Cohn, Rick Esser y Jennifer Moss, recientemente jubilada, sin ser investigada, y Judith Colbert. Hasta la fecha, la junta directiva, designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a Citgo. Por el contrario, escuche usted, amigo que me está oyendo en este podcast, han soportado la retaliación en contra de los empleados directivos que reportaron casos de fraude internamente, incluyendo al de David Rivera, y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en Citgo, según acotan las fuentes. Este caso fue reportado por Rick Esser y Jennifer Moss, dos ejecutivos de Citgo, quienes manejaban el comité de cumplimiento, y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales que obligan a la empresa a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente al tomar decisiones correctivas e implementar controles necesarios entre las acciones. La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en Citgo. En la demanda se habla de que PDVSA USA se negó a pagar la factura correspondiente a los meses siguientes, que sumaban 35 millones. No obstante, dos fuentes de Citgo confirmaron a Venezuela Política, quien es quien realiza este trabajo que hoy les presento, que durante el 2017 y 2018, PDVSA USA, entre paréntesis Citgo, no se negó a pagar las facturas de Interamerican Consulting. Lo que ocurrió fue que dicha factura hacia el contrato, como tal, no se canceló más por la intervención de 3 directores que al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales, se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento para que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre Citgo USA y David Rivera quedaran al descubierto. El directorio de PDVSA, conformado en aquel entonces por Guillermo Blanco, Elogio del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ismael Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Serpa, José Pereira, Eduardo Orsoni, representando a Citgo, aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para asuntos estratégicos y ordenaron la contratación de David Rivera y de otros abogados. Estamos ante un esquema, podemos decir, de corrupción generalizada. Una de las fuentes internas de Citgo consultada sobre este caso informó que a finales del 2017, en contra de la gerencia senior de Citgo, José Pereira y Nelson Martínez, y de las órdenes de los miembros de la junta directiva de PDVSA y Citgo bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada, 3 directores de Citgo detectaron la transacción ilegal y lograron pagar el contrato de pagos adicionales por 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas y Rick Esser, Judith Colbert y entre otros directores cómplices que todavía siguen en Citgo bajo la nueva administración. Pero, ¿cuál es la excusa del contrato de David Rivera? Bueno, la excusa del contrato de Rivera para realizar su consultoría en PDVSA fue totalmente algo ilógico, sostienen la fuente. Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de Citgo y PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldan este y otros acuerdos relacionados. Agrega la fuente que los directores de Citgo y PDVSA utilizaron a Interamerican ENC de David Rivera y su cuenta bancaria como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro. Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de Citgo. Según ha dicho Rivera, le fueron entregados a Leopoldo López y su esposa para la campaña opositora contra Nicolás Maduro.
Pero las investigaciones del FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar que quien se benefició de este tipo de actividades ilegales financiaron un esquema totalmente ilegal. Pero lo que dice la demanda publicada por el periódico el pasado mes de mayo habla sobre una demanda donde hay incumplimiento de contrato y por ende no se pagaría el dinero de un acuerdo de contrato que tenía un plazo de 3 meses, comenzando con la ejecución el 21 de marzo y terminando el 21 de junio del 2017. Pero dicho ya esto de lo que les he comentado de la investigación anterior, de lo que les he manifestado de la investigación, ahora resulta importante analizar varias cosas. Todos estos detalles de la investigación y del negocio con David Rivera parecieran ser una novela, porque ahora, esta semana, se dio a conocer que Rivera manifestó que ese dinero él se lo entregó íntegro a la oposición venezolana, en este caso dirigida por Leopoldo López y por su esposa Lilian Tintori. Y también ha sacado a relucir el hecho de que Lilian Tintori, junto con el empresario Raúl Gorrín, tendrían reuniones en Miami en el año 2017, reuniones que se realizarían en sitios que son propiedad de Raúl Gorrín e incluso involucrarían el uso de uno de los yates del señor Gorrín en el sur de la Florida. Además, también se conoció esta semana que las transacciones, las negociaciones estas negociaciones que se hicieron en el exterior contarían con la presencia también y la anuencia de Raúl Gorrín, Julio Borges, Lilian Tintori, entre otros personeros de la oposición venezolana, quienes en muchos casos, cuando se vieron obligados a viajar para negociar, lo hicieron incluso en aviones del señor Gorrín. Entonces esta trama política de el pago al señor David Rivera se ha convertido totalmente en una total y absoluta novela. Quedan muchas preguntas por responder y preguntas que deben ser respondidas por Juan Guaidó. Bienvenidos amigas y amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que escuchan este podcast. Gracias por estar nuevamente en sintonía de Sin Anestesia, mi podcast por Germán Paredes. Es un inmenso placer el poder acompañarles hoy cuando iniciamos un nuevo mes, el mes de junio, que debería ser un inicio para nosotros alegre, positivo, normal. No deja de serlo, pero para los venezolanos se convierte en una nueva meta más por conseguir. Por supuesto, por todo lo que día tras día nos ocurre para poder sobrevivir a la debacle llamada socialismo del siglo XXI, que no es más que la repartición igualitaria de la miseria. Ahora, en Venezuela comenzamos un nuevo mes y lo comenzamos con nuevos controles de hambre, porque para controlar la vida de quienes viven en países comunistas, para eso sí existen controles. En eso sí se especializan los comunistas, en controles. Y Nicolás Maduro, como buen retrógrado dictador de bananero, instaura ahora otro control para los venezolanos, pero un control que tiene que ver con la gasolina. Un control que le va a permitir al gobierno de Nicolás Maduro mantener restringida la movilidad de los venezolanos para con ello aumentar así las posibilidades de permanencia en el poder por parte de los bagres rojos. Nuevamente, el gobierno de Nicolás Maduro emprende un control ahora con nuevos enchufados que van a administrar o que van a manejar
el suministro de gasolina por parte del gobierno, pero negocio que por supuesto va a ser en dólares. En dólares, jamás en bolívares, porque como ya destruyeron la moneda nacional, ya destruyeron lo que significaba el contar con bolívares, ahora les ha caído la maldición propia que le cae a todos los comunistas, que luego de hablar del imperio y del dinero del imperio, terminan negociando y haciéndose de riqueza, pero con dinero del imperio, es decir, con los dólares, con los billetes verdes. Y a esto no escapa Nicolás Maduro. Ahora somete al pueblo de Venezuela a que para poder tener gasolina tiene que hacerlo a través de una red de estaciones de servicio que ellos han dispuesto para tal fin. Por supuesto, esa red de estaciones de servicio pertenecen a enchufados del gobierno y además tiene que ser en dólares, como si el pueblo generara salarios en dólares. Vamos a estar claros, en Venezuela, ¿quiénes producen o tienen dólares en la actualidad? Uno, los venezolanos que durante muchos años sometieron su dinero y lo convirtieron en capital verde en el exterior y lo tenían en moneda extranjera para tenerlo más seguro. Empresarios que tenían cuentas en el exterior, etc. Dos, personas que trabajan con transnacionales que una parte del dinero de sus salarios les era cancelado en dólares y otra parte en bolívares. Y ahora tres, los nuevos ricos. Sí, los nuevos ricos, gente que se ha enchufado o se ha pegado a la teta del gobierno y que recibe pagos multimillonarios en cuentas en dólares que las manejan, bien sea en Estados Unidos, porque son hipócritas, porque hablan mal del gobierno de Estados Unidos, pero viajan continuamente y tienen cuentas en el exterior en ese país, o tienen cuentas en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal que les permite tener el dinerito que logran de negocios con gobiernos que están manchados de sangre o que manchan de sangre el dinero, como lo es el gobierno del borrico, del asno de Nicolás Maduro. Esa es la gente que en Venezuela en la actualidad tiene dólares. Entonces, ¿cómo tú, como presidente de la República que destruiste la economía, vas a someter a un pueblo que no genera en dólares a pagar en dólares? Bueno, a pesar de ello, la gente lo ha hecho. La gente se las inventa para convertir esos 50, esos 100, esos 20, esos 30, esos 80 dólares semanales que le envía un familiar que está en el exterior para poder comprar, para poder conseguir la leche, para poder conseguir el arroz, para poder pagar la carne, para poder tener para comprar una medicina, etcétera, etcétera. Esa es la gente que con un trabajo extraordinario logra suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque no cuentan con dólares. Pero bueno, el gobierno cree que todos son enchufados, o con esta medida, que es lo que pensamos, lo que está es sometiendo aún más a la ciudadanía a un gobierno de hambre, de miseria y de lucha por subsistir. Es increíble cómo los venezolanos cada día se arrecian más las carencias de insumos médicos, las carencias de alimentos, porque ya ni la comida se consigue, las carencias de servicios públicos. En Maracaibo, por ejemplo, pasa la gente 48, 72 horas sin electricidad y no hay respuesta por parte de nadie, ni del mafioso del gobernador, ni de cualquier responsable de los servicios públicos. La gente pasa semanas, meses sin agua. La gente sale a buscar comida y no consigue. Con dinero los que pueden y con un poquitico de dinero los que medianamente no pueden, pero aún así nadie consigue, ni el que tiene mucho ni el que tiene poco. Las comunicaciones no funcionan. Los servicios de salud no funcionan. Han sumergido al país en una cruenta realidad que solo es propia de países en guerra. Y si usted va a una clínica privada que aún subsisten por los controles que implementaron para mantenerse activas, para mantenerse
vivas, trabajando con el poco personal que les queda y con los pocos insumos que pueden adquirir. Entonces también los servicios son cobrados en dólares y suman cantidades de dinero importantísimas. Un servicio médico puede costar de entre 2.000, 3.000, una hospitalización puede costar entre 10 y 20.000 dólares, dependiendo la patología que va a ser atendida. Entonces el que no tiene se muere. El que no tiene se muere. Y aún teniendo también pasa por penurias, porque el gobierno ha acabado con todo. Han destruido al país. Lo han sumergido en la miseria más grande de todos los tiempos. Nos han convertido en verdaderos marginales. Marginales. Y no porque la gente lo sea desde el punto de vista cultural o no. Es que han mancillado y siguen mancillando al ser humano. Se llevan el premio de castigadores, de violadores de los más mínimos derechos de los seres humanos. ¿Quién le paga, quién le resarce a una madre el ver a su hijo con un grado de desnutrición que se le sale de las manos para poder darle de comer? Porque la madre también pasa hambre. ¿Quién le devuelve a esas familias, ese familiar que se ha muerto por la falta de un medicamento, por la falta de atención médica? ¿Quién resarce ese daño moral, daño psicológico a tantas familias que de una u otra forma se están sometiendo a los vejámenes diarios? Porque son vejámenes diarios los que sufre el venezolano, el maracaibero, en esta ciudad, en Maracaibo, donde la gente tiene que pasar horas y horas de calor, horas y horas de penuria por un gobierno que lo que está haciendo es tratar de mantenerse en el poder sin importar la cantidad de muertos o la cantidad de víctimas que eso pueda causar. ¿Para qué? ¿Para qué más controles? ¿Para qué? Si lo único que saben controlar los comunistas del gobierno, tanto de la gobernación como de la alcaldía, como del gobierno nacional del heredero Nicolás Maduro, es el hambre. Es lo único que por ahora pueden controlar, el hambre. Pero algo sí les digo, cuando a ese pueblo se le acabe la poquita comida que consigue para poder obtener fuerzas para el día siguiente salir de nuevo a buscar a Dios, ustedes van a pedir perdón, van a pedir auxilio, porque se les va a pasar la lista de todo lo que tienen pendiente. Y con el sufrimiento más grande del mundo que pudiera existir, aún con eso no van a pagar el daño interminable que han causado en nuestros pueblos, en los niños, en los jóvenes, que los han hecho salir de su país huyendo para buscar ayuda, comenzar de cero desde otro país, y con lo que hacen en ese otro país enviarle al que está en la ciudad, al que está en el país, al que está en Venezuela. ¿Cómo ustedes van a pagar las familias a las que les han causado, aparte de un daño psicológico, un daño moral, por someterlo a mendigar en su propia tierra para poder comer, para poder obtener una medicina? ¿Quién paga esos viejitos que en muchos casos, a pesar de que han quedado atendidos por familiares y reciben el dinero que estos les envían desde el exterior, los está matando la tristeza, los está matando la decepción, la falta de esperanza, que ustedes, chavistas, muertos de hambre, han implementado en el país? Lo que siempre quisieron hacer durante años, pero nunca pudieron, y por la vía de la fuerza ahora lo están imponiendo. Ustedes pagarán, no con sus vidas ni con ningún sufrimiento, pero ustedes han de pagar todo lo que han hecho a este país.
pero de la A a la Z. Ustedes, sus familias, porque ese cuento de que las familias no saben lo que hacía el papá o la mamá, o lo que hacen los hijos de Diosdado no saben quién es Diosdado ni qué hacía, eso es mentira. Pero sí disfrutan del dinero que se han robado y de los viajes y de las cosas de las prebendas que les brinda el que su padre o su madre estén en el gobierno. Para eso sí están conscientes. Pero cuando les llegue la hora, también deben estar conscientes de que pagarán por el daño de que sus familiares han hecho al país y han hecho al pueblo de Venezuela, cuyo único error fue elegir a unos ladrones, mafiosos, ñángaras, que nunca por sus propios medios iban a poder obtener lo que hasta ahora han obtenido, mancillando la libertad, mancillando en todos los sentidos a un pueblo que está dolido, a un pueblo que vive para subsistir, no vive para salir adelante. Entonces, ¿qué tantos controles imponen si simplemente son controles de hambre? Otro de los temas que también nos llena de rabia, de impotencia, es el que tiene que ver con el que les he hablado durante dos sesiones anteriores, que es el tema de David Rivera. Esta semana vuelve a ser noticia en periódicos en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es donde tiene que ver con mayor importancia el caso, porque las reuniones se realizaron en Estados Unidos y el dinero fue negociado en Estados Unidos. Resulta que esta semana, según una investigación que hizo Univisión, un colega periodista logra determinar que sí, que Lilian Tintori junto a Julio Borges, junto a David Rivera, se reunieron con Raúl Gorrín en una propiedad que tiene en Miami, y se reunieron para concretar una negociación que involucraría el quitarle dinero a PDVSA para dárselo a la oposición, pero parte de ese dinero, por supuesto, llegaría en manos de Raúl Gorrín y de la persona que habían contratado para que sirviera como mampara de la entrega de este dinero. Resulta que la investigación determina que sí hubo una reunión, una por lo menos formal, porque hubo varias, en donde Lilian Tintori se reúne con Raúl Gorrín y le pide, estando preso Leopoldo López, le pide $500,000 para la oposición. Según la fuente periodística, el dinero fue entregado y bueno, ahora tiene que entregar cuentas, no por el dinero, sino a qué se debió esa negociación y para qué utilizó el dinero Lilian Tintori. Porque si lo utilizó para liberar a Leopoldo López, todos los venezolanos también merecen entonces que se valgan de mamotretos de operaciones como esta para robar al gobierno de Venezuela y con ese dinero sacar a presos políticos, porque lo que se hizo fue eso. Se robó dinero del erario público, que en este caso debería ser protegido por Maduro, porque fue dinero que se le quitó a PDVSA y USA, para hacérselo llegar a la oposición y de esta manera liberar a Leopoldo López. Esto estamos hablando de que fuese para lo que se utilizó el dinero de David Rivera, pero el dinero que entregó Raúl Gorrín se debe dar información de si esa operación ocurrió y para qué se utilizó, porque por todos es bien sabido que el señor Gorrín no es miembro de la oposición, siempre ha sido una mampara que utilizó el gobierno de Venezuela para comprar Globovisión y de esa manera hacerse del canal más crítico que había para el momento en el país. Entonces yo creo que Leopoldo López, Lilian Tintori, Voluntad Popular y el presidente interino Juan Guaidó deben dar respuestas. El silencio no le conviene a la oposición y mucho menos cuando los señalamientos parecieran
según las investigaciones periodísticas y según el análisis de los movimientos que tuvieron las partes, ser totalmente verídicos, ser verdaderos, sin ningún tipo de soslayamiento de la verdad. Entonces, yo creo que es el momento de que la oposición asuma su responsabilidad como tal, y en este caso Julio Borges, Voluntad Popular, Lilian Tintori, emita su opinión de si es cierta o no, para confirmar pues la investigación, porque la investigación arroja que sí hubo una reunión. Pero bueno, para que expliquen de si hubo la reunión, a qué se debió y qué objetivos buscaba. Porque sin lugar a dudas, como venezolano les digo, que si esto es comprobable, el que el dinero se entregó a la oposición, en este caso a Lilian Tintori, porque se lo quitó a Raúl Gorrín para buscar una especie de negociación y con ello alivio a los problemas que vivía Leopoldo López, deja mucho que desear en la moral de la oposición y en la moral de los venezolanos. Entonces debe darse respuesta, porque sin lugar a dudas se está jugando con la honestidad del venezolano y se está jugando con la sinceridad de un pueblo que ya de verdad no aguanta más. No aguanta más el que siga siendo sometido a la miseria, a el hambre continuada y por supuesto al dolor que eso implica. Porque ya está bueno de jugar con la voluntad de un pueblo que solo lo que pide es libertad. Gracias por escucharme, gracias por estar en sintonía de Sin Anestesia, mi podcast que todos los lunes les presento por esta vía. Quien les habla, Germán Paredes. Muchas gracias por estar siempre pendiente y recuerden, mis redes sociales son Germán Paredes R en Instagram, Germán Paredes R en Twitter y también mi página Sin Anestesia en Facebook y también pueden seguirme en todas las plataformas de podcast en mi columna Sin Anestesia. Gracias por la sintonía. Fue un placer estar con ustedes. Les narró Germán Paredes.